Ahora, hasta ahora hemos estado viendo los conceptos de electricidad y corrientes eléctricas y algunos circuitos eléctricos con algunos elementos involucrados en los circuitos eléctricos como resistencias y capacitores. Ocurre de que en muchas situaciones las corrientes eléctricas se vinculan con los campos magnéticos, produciendo nuevos fenómenos. Es por eso que necesitamos iniciarnos en los conceptos de magnetismo para poder después encontrar las relaciones entre corrientes y campos magnéticos y los efectos y fenómenos que producen. Los objetivos, completar un poco esta primera unidad de electromagnetismo, es definir el campo magnético, distinguir polos magnéticos, conocer lo que son las líneas del flujo magnético, resolver problemas que involucren fuerzas que actúan sobre cargas que se están moviendo en el campo magnético, y resolver problemas que involucren fuerzas que actúan sobre conductores por los que circula corriente en un campo magnético. El magnetismo, su origen proviene de una piedrita que se llama magnetita, que tiene la propiedad de atraer pequeños trozos de metal. Y a esta propiedad se la llamó magnetismo. Así se fabricaron, modelizaron estas piedritas con algunas formas como las que se ven acá abajo. Al empezar a estudiar la magnetita, se encontró que siempre se encuentran dos polos donde se intensifican la acción del campo magnético que produce. Se ha descubierto de que las fuerzas de atracción o de repulsión son más intensas en lugares llamados polos, denominó como polo norte y polo sur. El motivo por el que se los denominó polo norte y polo sur es porque justamente si agarramos un imancito de esos naturales y los dejamos colgar de un hilito y dejamos que se alinee, que alcance su estado de equilibrio, vemos que uno de sus polos se orienta en la dirección del polo norte terrestre y el otro extremo en la dirección del polo sur terrestre. Y no al revés, no da lo mismo que cualquier polo del imán se alinee con el polo norte terrestre. Siempre es uno solo de los dos polos que se alinea con el polo norte terrestre. Es por eso que a ese polo se lo llamó polo norte y al otro se lo llamó polo sur. Estudiando un poco esos imancitos naturales, las magnetitas, se ha visto que si se acercan polos del mismo tipo, se ejercen entre ellos fuerzas de repulsión. Y si por el contrario se acercan entre ellos polos de distinto nombre, entonces las fuerzas que se producen son de atracción. Las líneas de campo magnético se pueden describir al imaginar una pequeña brújula colocada en puntos cercanos a un imán y ver cómo se alinea esa brújula. La dirección en la que se alinea esa brújula es la dirección de lo que llamamos las líneas de campo. Y para interpretar las líneas de campo, en las zonas donde las líneas de campo están más próximas entre sí, esas son las zonas en que el campo magnético es más intenso. Y en las zonas donde están más separadas entre sí, el campo es más lento. Siempre la brújula indica la dirección tangente a la línea de campo magnético en ese punto. Y su polo norte apunta hacia el polo norte. Acá se ve otro arreglo, con dos imanes, polo norte y polo sur, y se ve la forma que van tomando las líneas de campo magnético. Como se ve, en la zona entre los dos imanes están más separadas, por lo que el campo es menos intenso, y en las zonas en las que nos vamos arrimando, cada uno de los imanes, las líneas están cada vez más próximas y el campo es más intenso. Y siempre las líneas de campo van del polo norte a polo sur. Este es otro arreglo, donde se acercan dos polos iguales y se ejercen entre ellos fuerza de repulsión. Ahí se ve la forma que toman las líneas de campo magnético. De la misma forma se ve como en los lugares donde están más próximas el campo es más intenso y en los lugares donde están más separadas las líneas de campo el mismo es menos intenso. Siempre las líneas de campo están indicadas saliendo del polo norte y entrando en el polo sur. Acá se dibujan solamente una parte. Así como habíamos definido la densidad de líneas de campo eléctrico, también definimos la densidad de líneas de campo magnético. Y sería la
cantidad de líneas de campo que atraviesan una unidad de superficie. A eso lo llamamos densidad, flujo magnético, y el flujo magnético es la cantidad de líneas que atraviesan esa unidad de superficie. La densidad de flujo tiene unidades de Weber sobre metro cuadrado. El flujo se mide en Weber y la superficie en metros cuadrados. Por lo tanto, la densidad de flujo magnético se mide en Weber sobre metro cuadrado. Las líneas de flujo magnético son continuas y cerradas. La dirección es la del vector B. B es una magnitud vectorial, el campo magnético es una magnitud vectorial. Cuando el área es perpendicular a las líneas de campo, al flujo magnético, entonces directamente B es el cociente entre la cantidad de líneas de campo o flujo magnético dividido la sección que atraviesan esas líneas del campo. Si entre la sección y la dirección de las líneas de campo ya no hay 90 grados, no es perpendicular, entonces la cantidad de líneas de flujo que atraviesan esa sección transversal, que ya no está a 90 grados de las líneas de campo o del flujo magnético, sino que está formando un determinado ángulo, θ, entonces la cantidad de líneas de campo que atraviesa esa unidad de superficie será igual a unidad de campo por el área multiplicada por el coseno de ese ángulo que forma entre la dirección normal a la sección transversal y la dirección del campo magnético. Fíjense que si nosotros acostamos esta sección transversal, la dejamos con un θ igual a 90 grados, la cantidad de líneas de campo que atraviesa esa unidad de área es 1. Por el contrario, si el ángulo es 0, la cantidad de líneas de flujo que atraviesan esa sección transversal es B por A. Coseno de 0 es 1, y entonces la cantidad de líneas de campo o flujo magnético es directamente la densidad de flujo magnético por el área. El ángulo θ es el complemento del ángulo alfa que el plano del área forma con el campo B. El campo eléctrico E se definió como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Puesto que no se han encontrado polos magnéticos aislados, no se puede definir el campo magnético B en términos de la fuerza magnética por unidad de polo norte. Esta es una diferencia entre el campo eléctrico y el campo magnético. El hecho de que en electricidad se puedan aislar, puedo generar un polo positivo o polo negativo, un polo aislado. En el caso de los imanes, una vez que genero un polo norte, automáticamente estoy generando un polo sur. Se ha demostrado que los campos magnéticos resultan de cargas en movimiento, no de cargas o polos de estación. O sea, para generar magnetismo es necesario que haya cargas eléctricas en movimiento. Por ejemplo, acá se ve en este dibujo que esta carga quieta genera en un punto a una determinada distancia de esa carga eléctrica un campo eléctrico. Sin embargo, una carga eléctrica no genera a una determinada distancia por sí un campo magnético. Para generar un campo magnético a una determinada distancia de esa carga eléctrica, la carga eléctrica tiene que estar moviéndose. Veamos en este esquema cómo son las fuerzas magnéticas que se generan por cargas en movimiento. Imaginemos acá un tubo tipo embudo en el que desde el extremo más alejado se hace desplazar una carga en la dirección perpendicular a la dirección del campo magnético que acá va de norte a sur. En ese caso lo que ocurre es que la fuerza magnética que recibe esa carga por estar desplazándose perpendicular al campo magnético B es en este caso, si la carga es positiva, una fuerza hacia arriba. En lugar de seguir la línea perpendicular, su trayectoria se empieza a desviar hacia arriba, cumpliéndose esta relación vectorial. Tenemos el campo, 90 grados la velocidad, el producto de la velocidad por el campo da el resultado de la fuerza, siempre y cuando estemos hablando del movimiento de una carga positiva. Así que el experimento muestra que esa fuerza que recibe hacia arriba, que la hace desviar a la carga eléctrica positiva, es proporcional a la carga, proporcional a la velocidad, o sea, cuanto mayor es la velocidad, mayor es la fuerza que recibe,
Si la carga está quieta, no recibe ninguna fuerza. Y también es proporcional esa fuerza a lo intenso que sea el campo magnético que lo está afectando. Mayor fuerza F, ¿sí? Mayor es la velocidad, si mayor es la carga y si mayor es el campo magnético. Para determinar la dirección de la fuerza magnética a la que se ve sometida esa carga de movimiento, un medio donde existe un campo magnético, es aplicando, si la carga es positiva, la regla de la mano derecha, donde el pulgar debe indicar la dirección de la velocidad de la carga, los demás dedos la dirección del campo magnético, y la palma de la mano indica el sentido de la fuerza que está recibiendo esa carga. La fuerza es mayor cuando la velocidad v es perpendicular al campo. La desviación disminuye a cero para movimientos paralelos. Eso significa que si la dirección de la velocidad de la carga y la dirección del campo magnético son paralelos, esta fuerza se anula. Esa es la experiencia. Viendo ese embudo o ese ducto de frente, lo que vemos es que la carga positiva se desvió hacia arriba cuando venía avanzando. Dijimos que esta fuerza que recibe hacia arriba depende de la intensidad del campo, de la velocidad y también del ángulo que forma la velocidad de la partícula con el campo magnético. Cuando ese ángulo es nulo, la fuerza está nula. Por lo que vemos que esa fuerza, además, entonces es proporcional no solo al campo magnético, sino a la intensidad de la velocidad y también depende del ángulo que forma la dirección de la velocidad y el campo magnético. Acá se ve, por ejemplo, que si la partícula se desplaza en la dirección del campo magnético, la fuerza que recibe es nula, no sube ni baja. Y acá se ve que si la dirección en la que se desplaza no es perpendicular, como en este caso, al campo magnético, entonces la desviación es un poco menor que en el caso de que fuese perpendicular. El conocer de qué manera o de qué forma dependía la fuerza a la que se veía sometida una carga eléctrica, dio lugar a ver que esa fuerza dependía del valor de la carga, de la velocidad con la que se movía la carga y de la inclinación o la dirección que había entre la velocidad a la que se mueve la carga y la dirección del campo magnético en la que se mueve. Una carga solita que no se mueve en presencia de un campo magnético, obviamente no va a recibir ninguna fuerza magnética. La fuerza magnética la recibe porque hay en ese lugar un campo magnético externo. Pero no solo tiene que haber un campo magnético externo ahí, sino ese campo magnético no puede tener una dirección de 0 grados con respecto al movimiento de la carga, ni de 180 grados. Porque en esos dos casos, digamos, B por el seno de θ sería 0. Entonces, digamos, eso indicaría que para que valga esta constante, F debería ir tendiendo a 0. Esa relación permite definir esta constante, y así como definimos el campo gravitatorio como fuerza sobre masa, acá en lugar de la fuerza verse afectada por un solo valor, como la masa en el campo gravitatorio, la fuerza se ve afectada por todos estos parámetros. Y así definimos el campo magnético, o la intensidad del campo magnético. Quiere decir de que, despejando la fuerza de acá, la fuerza es el producto de la intensidad de la carga, el módulo de la velocidad de la carga, la intensidad del campo magnético y del seno del ángulo que forman la velocidad con el campo magnético. Esta expresión, velocidad por campo por el seno del ángulo que forman entre los dos, es la forma de calcular un producto vectorial entre la velocidad de la carga y el campo magnético. Quiere decir de que esta fuerza se puede poner en forma vectorial como la carga, que es un escalar, por el producto vectorial entre la velocidad y la intensidad del campo magnético. La intensidad del campo magnético se la mide en Tesla. Tesla es la unidad del Sistema Internacional de la intensidad del campo magnético. Y se dice que el campo magnético tiene una intensidad de 1 Tesla cuando una carga eléctrica Q de 1 coulomb se mueve a una velocidad de 1 metro por segundo y forma un ángulo de 90 grados, la dirección de la velocidad, con la dirección del campo magnético.
Y siendo así, la fuerza esa que recibe es de 1 newton. Si pasa todo eso, si la fuerza magnética resulta de 1 newton, la carga es de 1 coulomb, la velocidad de 1 metro por segundo, y el ángulo de 90 grados, entonces el campo magnético es de 1 Tesla. Veamos acá un ejemplo. Dice, una carga de 2 nanocoulomb se proyecta como se muestra con una velocidad de 5 por 10 a la 4 metros por segundo, formando un ángulo de 30 grados con un campo magnético de 3 militesla. Entonces, tenemos acá una carga, imaginemos que esté ahí, en el origen de ese sistema de coordenadas, que se mueve en la dirección que muestra ahí, la velocidad, que está en presencia de un campo magnético que acá sería de izquierda a derecha. Digamos, el ángulo que hay entre la dirección del campo magnético y la velocidad es de 30 grados, y pide que indiquemos la dirección de la fuerza, y sentido, obviamente, y la intensidad. Para saber la dirección es fácil, porque siempre la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo magnético a la vez. Quiere decir de que si la carga se mueve en el plano XY y B, el campo magnético está en el eje Y, la fuerza tiene que estar en el eje Z. Ahora, ¿es la dirección del eje Z positivo o negativo? O sea, acá sería perpendicular a la velocidad y el campo, pero ¿es hacia arriba o es hacia abajo? Para eso utilizamos o el concepto de producto vectorial. Si hacemos el producto vectorial de velocidad por campo, por la regla del tirabuzón nos da un vector resultante hacia arriba, entonces la fuerza es hacia arriba. Y si no, aplicamos la regla de la mano derecha, porque la carga es positiva. Ahí habla de una carga de 2 nanocoulomb positiva. Entonces aplicamos la regla de la mano derecha. Indicamos con el pulgar la dirección de la velocidad, con los demás dedos la dirección del campo, y la palma de la mano me está diciendo hacia qué lado sale la fuerza a la que se ve sometida esa carga. Por eso esa carga, si está acá, se va a ver sometida a una fuerza, en este sentido, hacia arriba. Bien, si hacemos el ejercicio, tenemos el valor de la carga, la velocidad, el campo y el ángulo que forma la velocidad con el campo. Entonces reemplazamos los valores, los conocemos todos, y así sacamos la intensidad. La intensidad es Q por B por el seno de θ. O sea que de esta manera sacamos la intensidad. Y la dirección y sentido la sacamos aplicando la regla de la mano derecha o la regla del tirabuzón para el producto vectorial. ¿Qué pasa si las cargas eléctricas son negativas? Bueno, así, si las cargas eléctricas eran positivas, utilizábamos la regla de la mano derecha. Si la carga eléctrica que se lanza no es positiva, sino es negativa, entonces hay que utilizar la regla de la mano izquierda. Entonces, en este caso, si tenemos la dirección de la velocidad, como se muestra acá, a una carga eléctrica negativa, la dirección del campo de izquierda a derecha, de polo norte a polo sur, la dirección desde el fondo hacia adelante. Aplicando la regla de la mano izquierda, indicamos con el pulgar la dirección de la velocidad, los demás dedos la dirección del campo, nos da que la palma de la mano es hacia abajo, entonces la fuerza es hacia abajo. Por eso esta carga que viene por acá se desvía hacia abajo, mientras que si fuese positiva se desvía hacia arriba. O sea, el hecho de que la carga tenga signo distinto le cambia el sentido de la fuerza. ¿Cómo indicar la dirección del campo magnético? Una manera de indicarlo es con una flechita, como veníamos haciendo en las transparencias anteriores. Pero, ¿qué pasa si esa dirección es justo perpendicular al papel? El criterio que se utiliza es pensar que es una flecha. Entonces la flecha atrás tiene una crucecita, si la miro de atrás se ve una cruz. Y si la miro de adelante se ve un punto. Entonces, si el campo magnético es entrante o va perpendicular al papel, represento ese campo magnético con cruces, las cruces que son la parte de atrás de la flecha, es lo que estoy viendo. Ahora, si el campo magnético está saliendo, le veo la punta a la flecha, o sea, veo puntos. Entonces, así se representa el campo magnético en forma entrante y en forma saliente del papel. Hagamos una práctica. ¿Cuál es la dirección de la fuerza a la que se ve sometida esta carguita positiva que se mueve en este lugar del espacio donde hay un campo magnético entrante? Y la carguita se mueve hacia la derecha y es positiva. Entonces, ¿qué aplicamos? Regla de la mano derecha o izquierda. Regla de la mano derecha porque la carga es positiva.
Con el pulgar indicamos la dirección de la velocidad, con los demás dedos lo apunto hacia el papel, porque es entrante, el campo, y la palma de la mano da hacia arriba. Efectivamente, la fuerza que recibe ahí es hacia arriba. ¿Qué pasa si el campo es saliente y la carga es negativa? Si la carga es negativa, utilizo la regla de la mano izquierda. Entonces indico con el pulgar la dirección de la velocidad, los dedos los apunto hacia mí porque está saliendo ese campo del papel, y entonces nos da que la fuerza debería ser hacia arriba. ¿Qué pasa si tenemos una carga positiva que se mueve en una región del espacio donde el campo magnético es entrante al papel? La carga se mueve hacia arriba y es positiva. Es positiva, ¿qué mano uso? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Apunto con el pulgar la dirección de la velocidad, con los demás dedos la dirección del campo magnético, y la palma de la mano me dice la dirección y sentido de la fuerza. En este caso será hacia la izquierda. Si la carga fuese negativa y se estuviera dirigiendo hacia abajo, en una región donde el campo es saliente al papel, entonces como es negativa, utilizo mano izquierda. Pulgar, dirección de la velocidad, los dedos hacia mí, y eso me da que la palma de la mano apunta hacia mi derecha. O sea que acá la fuerza será hacia la derecha. Veamos cuando interactúan campos eléctricos y campos magnéticos sobre las cargas eléctricas, o sea, las dos cosas. O sea, campos eléctricos y campos magnéticos cruzados. Volvamos entonces al aparatito ese que se llama tubo de rayos catódicos. Imaginemos que tenemos electrones que son lanzados de acá, de un cañón que larga electrones, los dispara con cierta velocidad, de izquierda a derecha. Acá tenemos una especie como de capacitor con carga positiva arriba y negativa abajo, o sea que eso va a provocar un campo eléctrico de arriba hacia abajo. Como la carga es negativa, ¿sí? En lugar de ir de arriba hacia abajo, se va a ir para arriba. La fuerza eléctrica será hacia arriba. O sea que la fuerza eléctrica que recibe, esa carga eléctrica negativa que se mueve a la derecha, si el campo es hacia abajo, la fuerza que recibe es hacia arriba. O sea que al pasar por acá y estar ese capacitor cargado de esa forma, esa carga eléctrica va a intentar irse para arriba, o sea, desviarse así. Entonces se desviará un poco y bueno, en lugar de pegar en el medio de la pantalla, pegará más arriba. Si a su vez le superponemos un campo magnético que sea entrante a esa región, a través de un dispositivo que no está dibujado acá, entonces veamos cómo es la interacción. Tenemos la carga negativa que va de izquierda a derecha, un campo que es entrante, entonces bueno, como la carga es negativa, aplico la regla de la mano izquierda, la dirección de la velocidad con el pulgar, la dirección del campo con los demás dedos, la palma de la mano da hacia abajo. Entonces, efectivamente, la fuerza que recibe ese electrón es hacia abajo. Quiere decir de que ese electrón, cuando pasa por acá, va a recibir una fuerza que lo manda para arriba, que es la fuerza eléctrica, y una fuerza que lo manda para abajo, que es la fuerza magnética. Si esas dos fuerzas fuesen iguales, entonces no sufre ninguna desviación y el electrón pasa de largo. Para eso la fuerza magnética tiene que ser igual a la eléctrica. Si representamos la fuerza magnética, fíjense que la dirección de la velocidad y los campos son perpendiculares. O sea, hay 90 grados entre la velocidad de la carga y el campo B. Quiere decir que el seno es 1, o sea que directamente la fuerza es la intensidad de la carga por la intensidad de la velocidad por la intensidad del campo. Y la eléctrica es, como habíamos visto cuando vimos la parte de electricidad, el valor de la carga por el campo eléctrico que hay en ese lugar. Al igualar esas fuerzas, las cargas se simplifican y nos queda que la velocidad es el cociente entre los campos eléctricos y magnéticos. Y eso resulta de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque si yo lanzo por acá una partícula que no sé qué velocidad tiene, pero jugando con los campos eléctricos y magnéticos logro de que siga de largo sin desviarse, el cociente entre esos valores de campo eléctrico y magnético que yo genero ahí me va a decir qué velocidad tiene. Imagínense que las partículas atómicas es muy difícil determinar la velocidad. No es un auto que le puedo poner un cronómetro o algún dispositivo eléctrico, no. Entonces esto se utiliza para medir velocidades de partículas atómicas, partículas que uno no puede manipular, no las puede agarrar, no las puede lanzar manualmente. Veamos este ejemplito. Dice, un ion de litio
que tiene esta carga eléctrica, 1,6 por 10 a la menos 16 coulomb, se proyecta hacia un selector de velocidades, o sea, se lanza por acá, se acelera acá con estas rejillas, ¿sí?, para darle velocidad, y acá entra ya con cierta velocidad. El campo magnético que se le aplica acá es de 20 militesla, y el campo eléctrico se lo empieza a ajustar para seleccionar esta velocidad de 1,5 por 10 a la 6 metros por segundo. Quiere decir de que conozco la velocidad que quiero seleccionar, conozco la intensidad de campo, entonces tendré que poner un campo eléctrico que surja del despeje de esa ecuación, o sea, la velocidad que quiero obtener por el campo magnético que tengo. Haciendo eso, nos da que el campo eléctrico que tengo que lograr, acá con ese capacitor, es de 3 por 10 a la 4 volt por metro. ¿Qué pasa si lanzamos una partícula cargada en una región del espacio donde hay un campo magnético perpendicular a la dirección de la velocidad? Bueno, la fuerza siempre es perpendicular a la dirección de la velocidad y al campo magnético. Entonces, si la partícula que se lanza acá tiene velocidad horizontal, acá, este pedacito vamos a ignorarlo por ahora porque se dibujó este círculo más adentro para poder dibujarlo. Imaginen, empecemos a mirar el problemita a partir de acá. Tenemos esta partícula que acá en la parte inferior se está moviendo hacia la derecha. Como es positiva, si aplico la regla de la mano derecha, utilizando la dirección de la velocidad y la dirección del campo, me da que la palma de la mano indica una fuerza hacia arriba, perpendicular a la dirección de la velocidad y la dirección del campo. Quiere decir que la fuerza esa que recibe es una fuerza que es siempre normal a la velocidad de la partícula. O sea, es una fuerza hacia adentro, siempre. Bien, si esa fuerza es normal, y aplico la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton dice que esa fuerza que recibe, si es la fuerza normal, entonces será igual a la masa de la partícula por la aceleración normal. Y la aceleración normal, si recuerdan de cuando vieron movimientos curvilíneos en física 1, que la aceleración normal es el cociente entre el módulo de la velocidad al cuadrado y el radio de curvatura de la trayectoria. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración normal. Y esa fuerza es normal. Entonces, la fuerza normal es la, ¿cuál es? Y la magnética que está recibiendo, que es Q por B por B. O sea, la carga por la velocidad por la intensidad de campo. Entonces, igualando esas expresiones, nos queda esta expresión. Si de ahí despejamos R, nos queda que el radio de la trayectoria se puede obtener haciendo este cociente. La masa de la partícula por la velocidad dividido la carga y la intensidad de campo magnético. Veamos cómo funciona un espectrómetro de masa. Un espectrómetro de masa es un dispositivo que se utiliza para poder determinar la masa de partículas muy pequeñas, que no la puedo poner en ninguna balanza. No hay ninguna balanza que pueda medir partículas atómicas. Entonces este dispositivo se diseñó para eso. ¿Cómo se logró? Se logró de la siguiente manera. Sabiendo esta relación que hay al meter una partícula cargada en una región del espacio donde hay un campo magnético externo perpendicular, ese movimiento es circular. Entonces cuando se lanza por acá, describe un movimiento circular y pega acá en la pantalla. Si yo puedo detectar en qué lugar de la pantalla pegó, que se puede hacer poniendo un material acá fluorescente, como la pantalla de los televisores, cuando golpea la partícula ahí, emite luz. Entonces puedo medir esta medida de acá hasta acá, o sea, el diámetro de la trayectoria circular. Entonces puedo determinar el radio. Conociendo el radio, las partículas que salen justo acá son las que no se desvían. Las partículas que se lanzan por acá son justo las que no se desvían, y las que no se desvían cumplen con esta ley. Quiere decir de que si yo sé qué campo eléctrico estoy aplicando y qué campo magnético estoy aplicando, sé con qué velocidad está pasando esas partículas que no se desvían. Entonces la velocidad la conozco, el valor de la carga también lo conozco, porque sé qué partículas estoy estudiando. Sé la carga, pero no sé la masa de esa partícula. Conozco la intensidad del campo magnético externo, este campo B y este son distintos, ¿sí? Este campo B es el que de alguna manera regula la fuerza sobre la partícula K. Y este campo B
es el campo externo que hay en esta zona. Entonces, ese valor se conoce, si el radio se lo mide, entonces tiene todos los datos para calcular la masa de la partícula. Eso se llama espectrómetro de masa. Y acá veamos un ejemplito. Dice, el ion es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y sigue una trayectoria de un radio de 7,28 centímetros, eso se lo midió, midiendo el punto donde impactaba. La velocidad de la partícula se la saca, como les dije hoy, haciendo el cociente entre los valores de campo eléctrico, intensidad de campo magnético, acá en esta zona, ¿no es cierto? Esta zona. Así se saca la velocidad. El radio lo conocemos, así que despejamos la masa. Así que lo único que hay que hacer ahora es reemplazar. Conocemos todos los datos. Entonces tenemos, la masa es el valor de la carga, conocido. El valor del campo magnético, conocido. El radio medido y la velocidad, calculada. Y así obtenemos el valor de la masa. En este caso, fíjense que son valores de 10 a la menos 24 kilos. Eso es algo imposible de medir con una balanza. Revisemos acá los campos magnéticos. Acá aclara que el campo magnético superior e inferior es de 0,5 Tesla. Por eso utilizó acá 0,5 Tesla para calcular la velocidad, que es la intensidad de campo acá, magnético. Y por eso utilizó esos mismos 0,5 Tesla acá, que este B es la intensidad de este campo magnético, el inferior. Por eso acá aclara que los campos magnéticos superior e inferior valen lo mismo. Podrían ser distintos. Bien, como resumen entonces, hemos visto que hay formas de determinar la fuerza a la que se ve sometida una carga eléctrica cuando se mueve en presencia de un campo magnético externo. Lo primero que vimos es que si no se mueve, no hay fuerza. Para que haya fuerza se tiene que mover. Y con que se mueva no es suficiente, se tiene que mover en una dirección que no sea la misma que la del campo magnético. Si no, la fuerza es nula. Y hemos utilizado, para saber la dirección y sentido de la fuerza, la regla de la mano derecha, si la carga es positiva, que se mueve, y la regla de la mano izquierda, si la carga es negativa. En los dos casos, no importa que la carga sea positiva o negativa, si aplico el concepto de la regla del tirabuzón para el cálculo vectorial, también puedo sacar la dirección y sentido de la fuerza sin tener que recordar las reglas de la mano derecha y la mano izquierda. La intensidad de la fuerza dependerá de, o sea, para que haya fuerza, obviamente tiene que haber una carga en presencia de un campo magnético. O sea, estas dos cosas tienen que existir para que la fuerza sea una fuerza magnética. Pero también la carga se tiene que mover, o sea, tiene que tener velocidad. Si la velocidad es nula, la fuerza es nula. Y además, el ángulo que forman la dirección con la que se mueve la carga y el campo magnético no puede ser ni 0 ni 180 grados. O sea, no se puede mover en la misma dirección. O sea, la carga no se puede mover en la misma dirección en la que está presente el campo. En cualquiera de esas situaciones, que la carga no se mueva o que se mueva en una dirección igual a la del campo magnético o opuesta, la fuerza será nula. La única manera de que haya una fuerza magnética sobre la carga es que se mueva y en una dirección que no coincida con la del campo magnético. Eso es muy importante. Vimos un dispositivo para determinar velocidades de partículas, conociendo los campos eléctricos y magnéticos que hacen que una partícula, un haz de partículas, no se desvíe en este tubo. Vimos cómo era un espectrómetro de masa, cómo funcionaba. Se calcula la velocidad de la partícula que entra, conociendo los valores de campo eléctrico y magnético en esta zona, en la zona superior, y después se multiplica la carga esa por el campo magnético en la parte inferior y por el radio que describió la trayectoria de la partícula.